Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Bueno, seguimos entonces. Está todo el mundo, ¿no? Ya de vuelta. Continuamos, sí. Vale, muy bien. Entonces, bueno, ahora quiero hablar un poco más de, a lo mejor la gente si menos han esperado, ¿no? Menos del ciclismo y más de la interpretación, ¿no? Queremos hoy también dar un poco una introducción en la interpretación del patrimonio y mirarlo. Voy a ponerlo también un poco al principio por qué es tan importante y por qué también es tan importante, ¿no? En un viaje de ciclismo y por qué lo queremos utilizar. Para esto también voy a volver a la última transparencia que teníamos allí puesto. Entonces, cuando hacemos una interpretación, la hacemos en el mejor de los casos cuando nos movemos aquí, en el pico de la pirámide, ¿no? Porque allí es cuando la gente esté más abierto para escucharte, para entenderte, para conectarse contigo y con de qué estás hablando, ¿no? Pero eso no significa que solamente nos movemos aquí arriba, ¿no? En el pico de la pirámide, ¿no? También puedo hacer aquí una interpretación que toca, por ejemplo, el tema de seguridad. Porque cuando yo hablo de una ruta y la seguridad en la ruta, es un muy buen ejemplo cuando yo puedo utilizar a la interpretación. Hablando de un tramo muy técnico en bici de montaña, hablando de un día en la bici de carretera y un tramo de carretera que es un poco más transitado por tráfico, o cruzando un pueblo que es muy complicado, un poco cosas así, ¿no? Eso también allí me ayuda el tema de la interpretación, ¿no? Y yo sé que por la Asociación de Interpretación se fija mucho en el tema de interpretación del patrimonio. Espera. Sí. Se fija mucho en el tema de interpretación del patrimonio. Pero, dicho esto, el que inventó, ¿no?, más o menos todo el sistema eso, que era un estadounidense, Tilden, que dijo que la interpretación es una forma de comunicación con una misión. Entonces, si lo ampliamos esto, lo podemos utilizar a cualquier momento cuando nosotros nos comunicamos con los clientes, casi, ¿no? Entonces, no hace falta que haga una interpretación del patrimonio en el sentido solamente cultural o natural. También puede ser una interpretación de una cena, que ya también entra un poco en el tema de cultura, pero eso es un momento muy bueno para utilizar la interpretación cuando, bueno, como es uno de mis platos favoritos de Granada, ¿no?, el remojón. Cuando te viene un plato de remojón y tú puedes hablar de ese plato de remojón en mucho tiempo, en muchos sentidos, ¿no? Y luego hay, como lo he dicho, ¿no?, tema de seguridad, incluso de mecánica, ¿no?, o incluso de ciclismo mismo. Cuando tú tienes a alguien que tiene problemas en la bici de carretera, que a lo mejor pasa, ¿no?, que no tiene mucha mano en cambiar marchas o tiene otra dificultad, digamos, ¿no?, y tú lo ves porque es principiante o por otra cosa que es muy importante. También hablando con él, esa forma de comunicar, pensando que tienes una misión allí y cómo, luego lo vamos a hablar un poco, cómo utilizar técnicas para hacerlo entendido, ¿no? Un momento en el ciclismo, cuando tienes bicis de alquiler, es el momento, y es un momento clave, en que tú como guía forjas la relación entre ti y el cliente. Es cuando entregas las bicis. Y cuando te tomas esos
5 o 10 minutos para poner la bici a lo que necesita el cliente, ¿no? Entonces, subir la altura del sillín, si tienes más, ¿no? A lo mejor otro potencia para que la gente tenga una postura más cómoda o más deportiva. Y allí ves mucha gente que durante años y años han tenido una postura en la bici que, bueno, podemos decir que se podría mejorar, ¿no? Y a veces cambias, ¿no?, la vida para esa gente. Y eso es el momento porque, claro, primero tú tienes la posibilidad de estrenar como alguien que sabe algo de la bici, hacer la vida mejor a esa persona, pero también es el momento en cuando tú tienes que aplicar esa forma de comunicación, cuando tú ves a alguien, ¿no?, que está con el sillín, por ejemplo, muy, muy debajo de donde tendría que ser, y te diriges y dices, anda, tú vas como un demonguero así, que así nunca vas a llegar a Santiago. Claro, no abres, ¿no?, la posibilidad que el cliente, ¿no?, establece una relación buena entre la bici y él, y mucho menos entre ti y el cliente. Um, y para esto podría coger un sinfín de ejemplos. Por eso quiero decir, pensar en esa manera ayuda mucho en el tema de comunicación y todo lo de la comunicación que es importante, no hace falta en una charla normal o algo así, pero toda la comunicación que aunque no parezca formal, porque no es una cosa, no una parte formal, una visita guiada o una reunión de información o algo así, donde lo aplicas, porque hay los momentos en que charlas, ¿no?, así fácilmente. Entonces, nos fijamos ahora un poco en qué son los principios, ¿no?, de la interpretación del patrimonio, bueno, incluso un poco más amplio, ¿no? Primero es revelar. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Dicen que la información no es interpretación. Allí, dando un mal ejemplo, es el, ¿no?, típico mal guía que dice, bueno, nos encontramos aquí en la ciudad X y hay la iglesia no sé qué, sí que son 1400 no sé qué tal cual y construido por el señor son esto, el otro, y luego pasó esto, y luego vino la madre de no sé quién, y bueno, el faroquito luego cantó una canción, y bueno, a los 2 minutos has perdido a todo, ¿no? Estás dando mucha información, pero toda esta información no llega, porque entra por una oreja y sale por la otra, ¿no? Es que la gente se quedan con muy, muy, muy poco, ¿no? Y no es una revelación que quieres, ¿no? Porque lo que quiere es que la interpretación revela la información. Entonces, casi ponemos, ¿no?, la manera de cómo hacerlo más importante que la información. Muchas veces venimos de una idea contraria. Tengo la información y me hace falta transmitir esta información. Sí, es verdad. Si quiere transferirlo, tiene que ser como los anuncios, 1000 veces lo mismo. Y eso no tiene nada bonito, ¿no? Y tampoco nada que quieres tener en las vacaciones, ¿no? Entonces, este proceso es darle la vuelta y pensar cuál es la información y cómo hago la interpretación para llegar a esta información. Luego, me gusta mucho porque en español la palabra relatar, ¿no?, tiene dos sentidos de la palabra, ¿no? Primero, lo del relato, entonces contar una historia, un cuento, algo así, y a la vez también hacer una relación, ¿no? Crear una relación. Y esa relación que es entre el cliente o el visitante y el sitio o el hecho o lo que hay por allí. Y muchas veces no se habla tanto de esto en la interpretación, pero sobre todo en rutas más largas y también en cortas, cuando necesita que la gente también se fíe mucho en ti, ¿no? Es una relación contigo, ¿no? Entonces estamos hablando de un triángulo así, ¿no?, entre el sitio donde estamos, ¿no?, el visitante y tú. Y por eso también, ¿no?, tienes que contar esta historia. Y eso siempre ha existido así.
siendo alemán y con la pila de cuentos de hadas alemanes, ¿no? Que hablan del bosque oscuro y el lobo dentro y las brujas y todo eso, era una interpretación del bosque hecho para niños, que allí contaba a los niños que no os metéis en el bosque a solos, porque es peligroso, ¿no? Es una muy típica interpretación, muy natural que hemos tenido en la cultura, sobre todo una cultura que no era tan basada en información como lo tenemos hoy, ¿no? Por eso también hay que tener dos cosas, ¿no? ¿A quién lo cuento? Entonces, eso tengo que tener en mente. Y una cosa más, ¿no? Una, hay hoy en día un montón de, bueno, cosas tecnológicas, ¿no? Bueno, como lo he dicho yo, ¿no? Ah, nunca hagas como guía, utilizas un PowerPoint. Porque no tienes el triángulo, ya tienes un cuadrado o algo así, ¿no? Y se aleja más la relación entre el visitante, la cosa y tú, porque vas a añadir un medio más. Y se puede utilizar, pero hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, porque la verdad es, para crear una relación también significa que tiene que ser directa. Y eso es también una cosa que busca la gente en un viaje, ¿no? Hay otra cosa. Una de las cosas que todo el mundo busca es una experiencia auténtica. La gente luego, bueno, tú en un viaje llevas a la gente a una tasca en Castro del Río, por ejemplo, y lo van a contar a todos sus amigos. Y van a decir, esto ha sido no, el momento más importante, o bueno, o como uno de los momentos muy memorables del viaje, ¿no? Entonces, eso también es una relación directa, no va por pantalla, por el móvil, por otro medio de tecnología. Entonces, también es crear esa relación muy directa, ¿no? Provocar. ¿Por qué provocar? Porque tampoco quiere decir, ¿no?, provocar de una manera agresiva o algo así, ¿no? Es más bien provocar un poco de espabilarse, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos muy saturados de información, ¿no? Nos llega mucha información y esa información por medios de comunicación, por redes sociales y todo eso, son también en su manera muchas veces muy provocativos, pero nosotros como tenemos la gente normalmente delante de nosotros, queremos provocarlo ese espabilamiento para que abren un poco los ojos, ¿no? Suben la mirada, abren el horizonte que tienen delante de ellos para ver las cosas, bueno, o de otra perspectiva, o de una, bueno, de una manera completamente nueva o solamente de una manera mucho, mucho más amplia, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que intenta hacer la interpretación también. Mucha gente habla de la interpretación como de una arte, ¿no? Como si fuera una arte. A mí es una cosa que muchas veces no me gusta tanto hablarlo así, porque si hablas de que fuera un arte, la gente piensa que para ser un arte y yo que tengo que hacerlo, tengo que tener algo como un don, ¿no? Que es algo divino, que no lo tengo yo en mano y me viene de allí y entonces yo tengo ese don y por eso puedo hacer la interpretación. No es verdad. La interpretación no es algo, no es una arte esotérica en ese sentido, ¿no? Es una cosa que se puede aprender. Hay técnicas, obviamente, como todo el mundo, hay gente que tienen más inclinación, digamos, a esto y hay otra gente que le cuesta más, ¿no? Sobre todo al principio. Pero tiene una cosa de arte que a mí me gusta mucho y mucha gente lo olvida, ¿no? Es la práctica. Porque no hay pianista que toca el piano y luego deja de tocar el piano dentro de meses, ni semanas, ni días, y se irá a otro concierto para tocar el piano otra vez. La disciplina de un artista, y eso es cualquier artista, es que practican casi a diario, ¿no? Entonces, como un buen guía,
también significa que la interpretación es una cosa que tengo que practicar a menudo y muy regularmente. Es graciosamente una de las cosas con que más me peleo con los guías en nuestra empresa, porque digo, ¿estáis dispuestos de coger la bici cada día o cada 2 días o algo así para entrenar? Y me lo dices así, no, no, he entrenado mucho este invierno y estoy en forma y todo eso. Muy bien, entrena igual la interpretación, porque es que la gente te van a mirar como ciclista, pero la gente te necesita más bien como guía con todo lo que hay alrededor de esto. Hablando, siendo un poco, ¿no? Mirándolo un poco como si fuese, ¿no? Una obra de arte, la interpretación, cualquier obra tiene también, ¿no? Su misión, digamos, ¿no? Una es la que hemos hablado un poco antes, ¿no? Eso de informar, ¿no? Ah, y no poner solamente la información, porque hay una diferencia entre informar, sobre todo porque lo dices, ¿no? Es revelar la información, entretener, porque claro, lo que busca el arte siempre es entretener a la gente, ¿no? Todo el arte se ha desarrollado también, ¿no? En el pico de la pirámide, cuando la gente tenía todavía hambre y no tenían una vida segura y todo eso, no podían ir allí para hacer esa arte o incluso recibir, ¿no? Yo cuando no puedo apreciar, ¿no? Cualquier arte cuando yo tengo todas las necesidades de los primeros niveles sin satisfacer, ¿no? Entonces, es que también cualquier interpretación hay que hacerla un poco con el tema de entretener. Como con la información, con entretener también hay que tener cuidado, ¿no? Se pasa muy fácilmente. Uno de los problemas más grandes al principio es, creo, que la gente quiere utilizar la interpretación y quieren meter toda la información que tienen. Eso es un problema que tenemos muchas veces en los guías, que sabemos mucho de un sitio y dices, no sé, es que tengo que decirlo todo y entonces sobrecargas una interpretación o la visita entera de tanta información que luego a la gente no le queda nada. Lo mismo pasa cuando te haces demasiado payaso o algo así. La gente tampoco te toman en serio, ¿no? Entretener también es entretener con una manera, la seriedad necesaria y sobre todo también con cierta humildad, ¿no? Eso también es un poco... tú estás hablando no de ti, de una cosa que es más grande que, bueno, la humanidad o nosotros o algo así, ¿no? Y eso es también siempre ponerte un poco en... Yo estoy en ese sentido también al servicio, ¿no? Aquí se ve la Alhambra, ¿no? Hablando, yo estoy aquí al servicio de la Alhambra, no que yo soy el mago y sé todo de la Alhambra y el rey, ¿no? De la Alhambra o algo así. Eso es otra cosa. Y luego ilustrar, ¿no? Porque claro, eso va un poco, ¿no? En el tema de también revelar que la gente luego lo miran. La interpretación también luego se utiliza para estimular. Ahora eso de estimular a lo mejor tenemos que explicar un poco más, ¿no? Porque, bueno, provocar es muy parecido, pero allí vamos, la provocación a lo mejor viene más bien al principio, mientras que la estimulación viene más bien como objetivo, ¿no? Una cosa que quiero, ¿no? O para tomar un ejemplo, ¿no? Tú pasas, bueno, hemos hablado de la Alpujarra, ¿no? Que para mí es un paisaje de lo más bonito que conozco, ¿no? Y es que a mí me encanta, ¿no? Lo disfruto un montón de pasar tiempo en la Alpujarra, de senderismo en bici, sea como sea, ¿no? Mm, Cuando yo llevo la gente, ah, es importante que yo doy a la gente el estímulo que también ven esa belleza y la sienten, ¿no? Eso es importante porque también tenemos muchas veces que trabajar con gente que vienen muy estresados o con la cabeza muy llena por cosas personales, el trabajo o el viaje mismo, ¿no? Que es más duro, más largo, sobre todo gente que han trabajado como guía con
viajes correo, así que la gente viene un autobús, te pasan a la gente, es muy difícil estimular a esa gente. Mucha gente viene allí después de 2 horas o 3 horas sentado en el autobús, están un poco quejicas y todo eso. Entonces, claro, tienes que estimularles para que abran también, ¿no?, la vista y ven la belleza de donde están o la importancia, ¿no? O también reconocer o descubrir la historia de un sitio, y cada sitio tiene su historia. Y luego también de que no solamente el sitio tiene historia, esta historia tiene vínculo hasta hoy en día. ¿Y por qué? ¿Y cómo es? Y luego de esta historia también va al futuro. Entonces no estamos hablando de una cosa que pasó, bueno, el descubrimiento de las Américas. No estamos hablando de una cosa que pasó hasta hace 500 años y no tiene efecto. A lo mejor nosotros no lo vemos o no lo pensamos, pero tiene efecto y se ve en la ciudad de Granada hasta hoy en día, ¿no? Y un paso más, incluso, lo hemos mencionado ayer también, ¿no?, un poco, es el momento cuando como guía tenemos la posibilidad de influir a nuestros clientes y podemos educarles, ¿no?, un poco en ese sentido. Y más que educarles, ¿no?, es, bueno, justo que no queremos educarles, queremos que forma parte de ellos mismos. Hemos hablado de un ejemplo de un parque natural y cuando tú a la gente le explicas o les haces una interpretación del parque natural que la gente lo ven, aprecian como parque natural y lo entienden, que es un espacio que es muy importante de proteger, están dispuestos incluso a aceptar las limitaciones que eso significa, que no puedo salir del camino, que no puedo hacer esto, que tengo que llevarme toda la basura que tengo otra vez hacia casa, ¿no? Y eso es, bueno, casi el colmo, ¿no? Eso es lo más que puedes conseguir con una interpretación y también lo digo un poco porque la verdad, el poder que tiene una buena interpretación es muy, muy, muy grande, porque realmente se puede, bueno, convencer gente de alguna cosa. Y yo creo que también, ¿no? Ah, muy buenos, bueno, también muy malos políticos tienen, desgraciadamente a veces, ¿no?, un don así de casi seducir a la gente, ¿no?, por la manera como hablan las cosas, cómo ponen las cosas así, y la gente luego le siguen, porque le venden una idea y la gente piensa, es que el tío tiene razón, ¿no? Es completamente así. Entonces, esos son un poco los principios de la interpretación, que es la idea, ¿no?, detrás de toda esta interpretación, dónde se puede utilizar, qué quiere conseguir y cómo hacerlo. Si Yago, tú tienes algo para añadir, por favor, así que... Voy un segundo. Estoy volviendo a conectar segundo los auriculares. Seguramente ahora, mientras no estén, escucharéis un ruido del... No, yo no tengo mucho que añadir. De hecho, me ha encantado hasta a mí otra vez tu explicación de la interpretación, porque sí, porque además, bueno, yo buena parte de todo esto lo aprendí de Philip, así que volver a escucharlo, aunque sea con 10 años de distancia, me parece estupendo. Solamente añadir una cuestión, todo lo que decía sobre el entrenamiento, sobre capacidades comunicativas y retóricas es fundamental, y no solamente en la dimensión para mí de dar esa sensación, ese sentido al viaje, a los recursos naturales y culturales, históricos que nos encontramos. Es fundamental tan sencillamente como transmitir información de carácter también de seguridad, hacer
llegar el concepto a las 8:30 de la mañana, cuando todavía la gente está con un café en la mano, que el sitio donde pararse para comer es uno y hay que estar muy atento, está a la derecha y en ese momento es fundamental que la gente esté captando ese mensaje. Y esto es una capacidad puramente comunicativa y de empatía con tu público para ver si realmente lo ha recibido. Porque si no lo ha recibido, entonces también en esas capacidades es la capacidad de notarlo y volver a repetirlo, volver a encontrar otra vez una clave para que esa información básica llegue. Esa curva va a ser peligrosa hoy, tened cuidado porque ya lo he visto, ese restaurante va a ser el único en el que tenemos que pararnos y ese baño es el único que os vais a encontrar en todo el recorrido, porque si no, volvemos al problema de la pirámide que nos explicaba Philip. Si nosotros no hemos conseguido comunicar esos datos, el problema que vamos a tener es que alguien se va a hostiar y ya no va a pensar en nada más que el golpe que se ha dado, va a saltar el restaurante, se va a tirar la mitad del día con hambre porque no ha podido parar o no ha encontrado un baño donde poder pararse y solamente pensará en sus exigencias. Y todo eso se resuelve solamente con procesos comunicativos. Así que, bueno, solamente eso, que es tan fundamental como que nos remite a garantizar la primera etapa de esa pirámide. Gracias, Iago. Muchas gracias. Repito, por ejemplo, porque allí lo hay, la Asociación de Interpretación de Patrimonio tiene una página web muy buena que al final también tenemos el enlace en las transparencias y cuando os van a mandar como PDF también lo vais a encontrar allí, pero buscando Asociación de Interpretación de Patrimonio yo creo que ya se encuentra, ¿no? Hacen también formación, pero también para empezar a tener una idea general, lo trabajan mucho, ¿no? Con Sam Tilden y Sam Hahn, que son dos magos, ¿no? de la interpretación y son así. Yo creo también, al principio cuesta, ¿no? Pero luego también vas a ver el éxito que te da, ¿no? En el sentido de que éxito con relacionarte con tus clientes y transmitir el mensaje. Eso es muchas veces un problema, ¿no? O el problema de guía, ¿no? ¿Cómo puedo transmitir el mensaje? El mensaje, como dijo Iago, por ejemplo, el de que es importante, es el único restaurante que te vas a encontrar y si no paras allí no hay nada más para comer hasta que llegas al final del día o cosas así, ¿no? Esos son... es una herramienta, una técnica herramienta que se puede utilizar para todo este tipo de cosas. Así que, Iago, si tú quieres decir otra cosa, si no, sigo con la próxima. No, simplemente había un comentario de Daniel que preguntaba si se podía poner esta grabación porque está haciendo un curso de emprendimiento y simplemente que, aparte de la respuesta que yo entiendo y porque los he visto también, están en abierto, por lo que todo el mundo ya podrá tener acceso a estos vídeos y todos los demás de los cursos de Enturna una vez grabados y cargados, pero... Es muy interesante justamente que le ha visto una utilidad para cursos de emprendimiento y es exactamente esta. Y todas esas calidades, yo personalmente creo que cuando luego llegué a montar mi propia empresa y a tener que plantearme también dinámicas gestionales y relacionales dentro de mi propia empresa, todos los recursos que yo aprendí de guía resultaron absolutamente fundamentales. Y uno de esos conceptos de trabajo en equipo, interpretación, capacidad comunicativa, conseguir ver el conjunto, digamos, la big picture de la que hablamos el otro día, una visión de conjunto de los objetivos, de por qué estamos haciendo esta tarea, con qué finalidad. Pues justamente en una lógica de emprendimiento es fundamental. El hecho de trabajar durante unos años como guía acompañante, creo que es una formación increíble para luego poder lanzarse a cualquier otro proyecto, justamente por esa necesidad de aprender a gestionar la vida en la
complejidad más amplia de sus aspectos, desde cuestiones, abarcando toda esa pirámide de la que nos hablaba Philip. Y esa pirámide la vamos a encontrar en todas las actividades de nuestra vida. Así que, bueno, ya está. Vuelvo a dejarte. Vale, gracias. Aquí hay alguna persona, no, Ariel dice que no se ven todos los mensajes, entonces vuelvo a repetir, aquí la varita azul hay que poner todo panelistas y participantes, ¿no? Entonces se llega a todo el grupo y no solamente, si solamente son panelistas, solamente nos llega a Pascual, Iago y a mí, ¿no? Sí, pero vamos, como las leemos, tampoco os preocupéis si alguno no ha encontrado la forma de hacerlo. Como siempre leemos la pregunta antes de responderla, no hay problema. Vale. Retomando un poco también, ¿no?, lo que ha dicho Iago, y volviendo un poco a la parte antes, ¿no? Bueno, yo me encargo en mi trabajo mayormente, ¿no?, para el tema de, ¿cómo se dice en inglés? Onboarding, ¿no? Que llega la gente a la empresa y formarles para que están en la empresa. Pero también, como estoy así de recursos humanos, una de las partes es, ¿no?, eso de plan B, es el offboarding, ¿no? Entonces, cuando la gente ya sale del barco, un poco, ¿no? Esa imagen que se coge. Allí, por ejemplo, ¿no?, los guías tenemos que luchar mucho contra una imagen que tenemos, ¿no? A mí los primeros años me mató cuando la gente dijeron o me preguntaron, ¿y qué es tu trabajo de verdad? Yo pensaba, ¿serás hijo de tu madre? Porque yo a las 6 de la madrugada ya estoy levantado y a medianoche me acuesto. Entonces preguntarme por mi trabajo de verdad es un poco cara dura, porque es que te tiras todo el día, trabajas muchas horas y todo eso. Y si luego yo en casa descanso una semana o algo así, es muchas veces porque necesito de verdad ese descanso, ¿no? Es uno de los problemas que muchos guías se encuentran también luego cuando quieren cambiar de trabajo, ¿no? Y buscan un trabajo serio, ¿no? Eso es el problema, porque la gente dice no es serio, pero es muy serio. Y también cosas como estas es cuando más lo sabes y lo puedes vender. También cuando te vendes a ti para otras empresas, diciendo, mira, yo sé, ¿sabes?, yo tengo primeros auxilios, yo sé qué es interpretación y puedo hacerlo, ¿no? Yo tengo un curso de mecánica o sé cómo deshacer un bici y rehacerlo con los ojos cerrados. Todo esto, ¿no?, lo he hablado al primer día mucho, ¿no?, del tema de la profesionalidad. Y eso es una profesionalidad que al fin y al cabo se puede transferir en muchos otros trabajos, ¿no?, en muchos otros ámbitos laborales. Y eso es muy importante también para hablando del Maslow, ¿no?, tu autorreconocimiento, que es muy importante, ¿no? Y luego también el reconocimiento de fuera. Y para esto sirve también la interpretación para hablar de ti en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a seguir ahora. Y ahora. Bueno, ahora quiero hablar un poco más de esas técnicas de interpretación. Esto no es un curso de interpretación, es un poco para dejaros, ¿no?, con las ganas de aprender más y estudiarlo un poco más, ¿no? Pero también para quitar un poco la idea que eso es una arte y solamente puede hacer muy poca gente o algo así, ¿no? Es que eso es, como lo he dicho, una técnica, una herramienta que lo pueda aprender más o menos todos. Y hay algunos que lo han estudiado y lo han aplicado muy, muy, muy bien y hacen unas interpretaciones que son tremendos. Y luego también, ¿no?, hablando de arte, comparando con música, ¿no?, que llegan a un momento en que incluso ahora la palabra no me viene ni en alemán. Luego me viene. Entonces, ¿no?, así que lo puedes utilizar sin prepararlo mucho, porque lo has estudiado tanto que te sale muy natural, ¿no? Y eso es casi el mejor caso. Bueno, como todo arte, y hubo un artista alemán que dice, arte es muy bonito, pero es mucho trabajo. Y eso es verdad,
Eso también, hay que reconocerlo que es mucho trabajo. Ahora tengo la improvisación, ¿no? Entonces, Eso te iba a decirte. Improvisación. vi tu cara y pensaba, improvisación. Entonces, claro, incluso te sale de una improvisación y eso es cuando ya lo has estudiado mucho, ¿no? Y como un muy buen músico ya tiene ya luego la capacidad de improvisar sobre cualquier tema, tú también lo vas a tener un poco, ¿no? Entonces, vamos a mirar a las técnicas. Hay una regla, bueno, hay algunas reglas que son muy importantes y empezamos con estas, ¿no? Primero, entienda a tu público. Primera regla. Segunda, entienda a tu público. Tercera, entienda a tu público. Eso es casi lo más importante. Y muchas veces lo olvidamos, ¿no? En un viaje de varios días es un poco más fácil porque naturalmente empiezas a conocer la gente más y entonces también sabes cómo son o quiénes son, ¿no? Pero sobre todo para servicios más cortos es muy importante que entiendas tu público. Puedo dar un ejemplo muy extremo y muy gracioso. A mí me llamaron y me preguntaron si podía hacer una caminata con una familia chino en la Alpujarra. Y dijo, vale, entonces no sé qué, me encontré con ellos y empezamos a andar. Y como, no, eso, el turismo activo también tiene esa ventaja, es más fácil de relacionarse porque no viene tan estrictamente, tenemos que ver esto y esto y no sé qué, tal cual. La gente se abre también un poco más. Y empezamos a charlar, hablábamos muy bien inglés, ¿no? Toda la familia. Y estuvimos hablando entre nosotros y yo entonces, para entender mi público o saber quiénes son, empecé a preguntar, entonces, ¿por dónde habéis viajado? ¿No? Y me contaron un poco el viaje que han hecho por toda España, y Madrid, Toledo, Córdoba, Sevilla y no sé qué. Y mencionan un sitio y digo, también habéis visto la iglesia. Y dicen, explico alguna cosa y dicen, sí, sí, nos acordamos que hemos entrado en un edificio, algo así, ¿no? Y de repente, bueno, hablamos más, se hace más confianza y todo eso, y de repente el padre de la familia me viene y dice, oye, Philip, tengo una pregunta. Y digo, ¿qué? Dice, en todos los edificios que hemos visitado allí, ¿quién es el tío muerto en el árbol? Yo pensaba, ¿de qué está hablando? Hasta que me di cuenta, claro, está hablando del crucifijo. Está hablando de Jesucristo que está allí en la cruz. Pero claro, allí era el momento cuando me di cuenta, esta familia viene de la China, un país ya políticamente totalmente ateo y el cristianismo más lejos todavía. Entonces no sabían que, a lo mejor conocen Papá Noel, pero el resto ya no lo conocen. Y entonces, y el tío me preguntó también con cierto horror. Nos llevan a sitios donde tienen colgado un tío muerto, ¿no? Pero eso es un muy buen ejemplo. Los guías anteriores no han tenido o no se han tomado el tiempo suficiente para preguntarles y entenderles dónde está. Porque claro, y bueno, lo digo los guías anteriores, yo tenía suerte porque tenía tanto tiempo. A mí no me hubiera ocurrido preguntar a alguien que sabe que es una iglesia y que es la religión cristiana, por lo menos en la manera más básica, ¿no? Pero cuanto más lejos la cultura con que trabajas, más todavía hay que preguntar. Pero incluso con culturas bastante cercanas es importante hacer un benchmarking, ¿no? Eso un poco de dónde están, qué saben y por dónde andan. Porque eso es luego tu labor también, ¿no? Y también la interpretación. Sabes que tienes que saber dónde está esa persona y tienes que ir hasta allí para recoger la persona de allí y llevártela contigo. Porque si no, bueno, es un poco como lo de Maslow, si la base ya no lo han entendido, ya todo lo que metes por encima no va a tener o va a tener mucho menos sentido todavía para ellos. Entonces, también diciendo, ¿no? Un buen guía lo que hace es primero presentarse a sí mismo, ¿no? Eso es la primera relación que crea. Allí también ya puede utilizar un poco la interpretación, ¿no? ¿Qué hincapié quiero hacer? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Y cosas así, ¿no? Y luego la otra cosa es preguntar.
Eso es también crear relación primero, pero luego también para saber dónde están, ¿no? De dónde vienen, cuánto tiempo han viajado, qué han visitado. También si cuentas la misma cosa por la tercera o cuarta vez porque ya han visitado tantas cosas y se lo han contado en todos los sitios, se van a aburrir mucho. A veces también abre un camino muy gracioso. Yo he tenido una vez una persona que le pregunto en no sé qué y me llega y me dice, mira, Philip, de la historia mora de Andalucía y todo eso ya estoy harto porque lo he escuchado tanto. Yo tenía un interés en graffiti, ¿no? Entonces dimos una vuelta por Granada y estaba mirando todas las pinturas de graffiti que hubo. Era algo muy gracioso, algo que no lo tenía planeado, pero se lo pasó muy bien, yo incluso también, ¿no? Eso también es una cosa que te saca de la rutina normal, ¿no? Que te abre un camino hacia allí muchas veces. Bueno, seguimos un poco con eso. Para utilizar la interpretación, ¿no? Una de las cosas más importantes, ¿no? Son historias, ¿no? Una de la herramienta, ¿no? Casi más natural, como lo comparé antes, ¿no? Con el relato o incluso con un cuento de hadas. Es también la manera más antigua y más humana, aunque nosotros pensamos a lo mejor que Twitter y Facebook o algo así es la manera más eficaz, etcétera, etcétera, pero la manera más humana porque crea comunidad, ¿no? Y como somos seres sociales, tenemos que crear esa comunidad o ese sentido de que me siento de verdad, no solamente en el mundo virtual, en el real, así, y entonces, claro, contar historias o anécdotas es la manera más fácil de hacerlo, ¿no? Estos son, bueno, no fácil, bueno, no fácil no necesariamente, pero el más potente, digamos, y lo más que te viene directamente a la mente. Se puede pasar de esto, o combinar, ¿no? Se puede combinar en el sentido de que yo puedo hacer que funciona muy bien incluir los otros sentidos, ¿no? Entonces, Yago dijo que hicieron una visita con perfumes o algo así, ¿no? Lo más sencillo y más normal es una cata. Una cata de queso, una cata de aceite, una cata de vino, una cata de generosos, una cata de jamón, lo que sea. Porque claro, allí la potencias, ¿no? Más o menos los sentidos. No solamente es eso de escuchar, es también lo juntas con lo de saborear, ¿no? Y eso es muy, muy potente. Y es también un poco un secreto, ¿no? Una cosa muy sutil. Porque muchas veces lo que nos pasa es que olimos una cosa y luego nos vienen recuerdos. Cuando tú puedes crear recuerdos y lo conectas con un sabor, eso es cuando realmente lo has planteado en su cerebro, esa cosa, ¿no? Por eso muchas veces el tema de la gente cuando compran vino en un sitio y se lo llevan a casa es porque quieren revivir, ¿no? Ese momento en la playa, a lo mejor con una puesta de sol y la tranquilidad y todo esto, ¿no? Eso es como se hace. También se puede hacer de otra manera, ¿no? Que no solamente es el tema del sabor, ¿no? Es también, ¿no? Juntarlo con música. Bueno, con la vista es naturalmente, porque todo normalmente que cuentas tienes una cosa a ver también, ¿no? Entonces esto lo conectas. Pero también puede ser con el tacto, ¿no? Cuando se va a una alfarería o algo así, la gente puede meter la mano en el barro o se hace un curso de cocina y la gente ya toca, ¿no? Toda la materia prima que utilizamos, ¿no? Para lo que cocinamos. Y eso lo amplia o incluso lo potencia, ¿no? Toda la experiencia en ese sentido. Y al igual hay que crear una historia dentro de que todo esto cabe. Sí. Luego vamos a hablar un poco de qué conceptos se puede utilizar allí, ¿no? Y una de las cosas es juntar los tangibles que
con los intangibles, ¿no? Entonces, cuando yo hago una historia o yo me estoy inventándome o desarrollando, ¿no? Más bien, o diseñando una historia, pensar en tangibles e intangibles. Voy a poner un poco un ejemplo ahora. Como ahora estamos ya acercándonos a la época de Navidad, el tangible para esto puede ser el polvorón en España, ¿no? Y el intangible es todo lo que hay alrededor, ¿no? Y yo hay que salir de su burbuja propia, ¿no? Me refiero a lo que es la vida o la tradición o la vivencia de Navidad en España. No estoy hablando que eso es el polvorón y se envuelve así y se compra en eso. No, no, es que, ¿qué significa el polvorón? ¿No? Que la gente va a sitios especiales, ¿no? La pastelería del Albaicín o donde sea, ¿no? Polvorones de Antequera y todo tiene una fama y todo el mundo te puede decir dónde se compra el mejor polvorón y todo la gente lo comparte, ¿no? Y qué es lo que más te gusta, ¿no? De limón, de rocco de vino, bueno, todo esto. Y luego también es esa experiencia de familia, cuando se toman los polvorones, ¿no? Que a lo mejor en una merienda y una merienda navideña, ¿no? Se puede empezar a hablar de los villancicos, de cómo es la vida en la calle. Toda esa cosa, con un polvorón que es intangible, se puede hablar de todo esto. Allí vuelvo a decir una cosa que lo hemos hablado un poco antes y que la gente muchas veces desestiman, es el poder que tienen ellos como una persona de esa zona, como ser un lugareño, la autenticidad que tienen. Yo como alemán en España siempre, si alguien dice los chorros en el café fútbol, sí, eso es muy buen ejemplo, ¿no? Pero cogiendo esto, ¿no? Es la autenticidad que alguien tiene. Yo no lo tengo, yo soy alemán, entonces cuando yo hablo del polvorón y todo esto, es que a lo mejor lo puedo contar un poco, pero yo no lo he vivido como niño, que yo he salido, bueno, los chorros en el café fútbol, entonces que mi abuelo a lo mejor, ¿no? En un día frío de diciembre o algo así, me lleva al café fútbol y comemos allí chorro con chocolate y es la primera, no, es esa memoria que tienes. Eso tiene una autenticidad que es tremenda y conecta, ¿no? El papel tuyo como compañero de viaje y también una cosa es algo personal. Entonces hablamos de la interpretación ahora en ese sentido, ¿no? Con el triángulo otra vez, ¿no? Que es no solamente, por ejemplo, los churros y el visitante, también es la parte mía, ¿no? Que yo estoy allí y yo puedo compartir una memoria y es algo muy fuerte, porque esas memorias muchas veces se aprovechan de algunos conceptos universales. Y eso también es algo que te ayuda mucho en desarrollar tu interpretación, sobre todo cuando trabajas con públicos que a lo mejor no sabes muy bien qué es su background, ¿no? De dónde vienen o qué diferencias culturales tienen, ¿no? Entonces, cuando más te basas en conceptos universales, el amor, la familia, la muerte, la tristeza, la felicidad, la alegría, incluso puede ser algo un poco más real, ¿no? El colegio, ¿no? O la escuela. El camino al trabajo o algo así, ¿no? Cosas que lo hace todo el mundo, ¿no? Puede ser diferente un poco, pero que en general la gente entienda de qué estás hablando. Cuando más universal es, ¿no? Más fácil es para que la gente te entienda. Voy a ver aquí, cuando hay conceptos a lo mejor que no son tan universales y hay que ponerlo en perspectiva a los clientes. Por eso también es muy importante conocer a los clientes, ¿no? Cuando, por ejemplo, un español quiere explicar bueno, si recogemos ese ejemplo en Italia, ¿no? Cuando un italiano quiere explicar lo que es la Nutella
a un estadounidense lo compara con la mantequilla de cacahuete, que tiene un poco la misma importancia. Es una cosa que se toma muchas veces para una merienda o el desayuno y es algo para untar en el pan y es una cosa que sobre todo es para niños, ¿no? Entonces, cuando tú puedes hacer también un traslado de ciertos conceptos y hacerlo más universal o más entendido en ese sentido, es algo que es muy potente, ¿no? Y te ayuda mucho a crear esta relevancia, ¿no? O sí, crear esa importancia entre el visitante, ¿no? Y de lo que estás hablando. Ahora voy a fijarme un poco en cómo desarrollar, eso son más bien, ¿no? Técnicas así, las sueltas, para dar un poco un ejemplo de cuando yo quiero desarrollar una interpretación, ¿no? Entonces, normalmente tengo un monumento o un paisaje, un lugar, una zona, un evento, un hecho, una tradición folclórica o incluso una tradición nueva, contemporánea, un hecho contemporáneo, algo que ha pasado en la política, ¿no? La gente muchas veces, claro, no solamente es la historia que les interesa también mucho política actual de España, escuchan cosas, ¿no? en sus países o lo leen o, bueno, incluso con visitantes locales, ¿no? Digamos, nacionales, que vienen españoles de Madrid y visitan a Granada, ¿no? Tienen curiosidad. Entonces, ¿esto cómo funciona en Granada? ¿O esto cómo es? ¿No? Entonces, no solamente se trata de historia, y la verdad es que, porque muchas veces se cubre, ¿no? Todo el tema de historia mucho, cuando tienes un poco tiempo, la gente te empiezan a preguntar un montón de cosas. ¿Cómo es el sistema escolar? ¿No? ¿Por qué están cultivando allí? ¿Y por qué lo cultivan allí? ¿No? Una pregunta que me mata muchas veces porque no tengo respuesta. Así es, cuando vas por una zona muy rural y hay muy poco y de repente hay un pueblo y este pueblo parece casi desconectado con el resto del mundo, ¿no? Desconectado del resto del mundo. Y la gente te pregunta, ¿y esta gente de qué vive? ¿No? Eso es, claro, si tienes esa información es el momento para hacer una interpretación. Pero bueno, vamos a buscar. Entonces tenemos esto, un hecho, un monumento, un evento o un lugar, una zona, un paisaje, todo eso, ¿no? Esos son los momentos que nos dan la oportunidad de hacer una interpretación, ¿no? Entonces, necesito o tengo que hacer, ¿no? La historia, el relato. Tengo que diseñar este relato. ¿Qué voy a contar? Entonces, sí, ¿de qué quiero hablar? ¿No? ¿Qué es el hecho, la cosa que tengo allí? Y entonces tengo que empezar a crear un relato alrededor de esto. No es muy fácil empezar a crear un relato. Bueno, es que no sé, ya te pierdes muchas veces. Entonces, lo importante aquí es una cosa que mucho lo recomiendan en la interpretación, es esa pregunta, ¿y qué? Pues yo quiero hablar de la Alhambra. Bueno, ¿y qué? Entonces tengo que pensarme, ¿qué es lo importante de la Alhambra? ¿Qué es el mensaje que yo quiero transmitir o que yo creo que está dentro de este de este monumento, ¿no? ¿Qué es el mensaje importante de transmitir de este momento? También puedo tener otro punto. Una de las preguntas que a mí me gusta mucho preguntar a la gente con quien hago entrevistas en el trabajo, les pregunto en algún momento, cuando vienen gente, bueno, no en nuestro caso, ¿no? En el caso, en la mayoría de estadounidenses, que vienen a tu país y vienen con algunas ideas muy preestablecidas e incluso con algunos prejuicios, ¿no? Entonces, tú tienes 10 días y hay una cosa que tú puedes plantear en su mente cuando vuelven que tú quieres que o han rectificado o han cambiado de opinión o que saben de tu región, de tu país. ¿Qué sería? Porque esto ya empieza un poco
ir en este camino de ¿y qué? Y allí a veces, ¿no? Hay gente que le sorprende mucho y hay otra gente que no le ocurre casi nada, que tampoco es nada malo porque hay que aprenderlo, pero hay gente, yo me acuerdo, yo hablé con un guía griego que nunca ha trabajado antes de guía, era pintor y todo eso, entonces no tenía mucha cultura, pero no tenía la manera de compartirlo de tanto. Y yo le pregunté, entonces, si vienen estadounidenses a tu país, ¿qué sería el mensaje que tú quieres cuando la gente vuelve a su país? Y él dijo, quiero que la gente sepa que no tenemos nada que ver con el griego de la antigüedad. Somos un país del Balcán. Y yo nunca lo he pensado así. Y de repente dices, jolín, claro, el tío, ¿sabes? De una imagen de Grecia que tenía de 2000 años, me ha llevado al día de hoy con una frase. Esto ya ha sido casi una interpretación tremenda, ¿no? En ese sentido. Entonces, esa pregunta, ¿y qué? Me ayuda mucho, ¿no? Entonces, encontrar cuál es el mensaje, qué es lo que quiero yo revelar, que quiero a que la gente se relaciona, que al final empieza a formar parte de su vida propia, ¿no? De parte de su personalidad, más o menos. Entonces, cuando empiezo a desarrollarlo, ¿no? Primero tengo que tener el hecho o el monumento, digamos, ¿no? Y la segunda cosa es, ¿qué es el mensaje? Y entonces, a partir de allí, puedo empezar a diseñar un poco el relato, ¿no? Añadir todo lo que quiero, ¿no? De otras maneras de hacerlo, relatarlo, incluso a veces un chiste, ¿no? Chistes son en sí muchas veces una interpretación, ¿no? De ciertas personas, a veces con razón, a veces no. La gente de LPI lo tiene muy difícil, pero todo el mundo tiene una opinión muy de esa gente porque hay tanto chiste, ¿no? Pero también, ¿no? Un poco cómo van esas cosas y eso lo retoma. Y entonces esto es, ¿no? Cuando yo tengo, vamos a hablar ahora de un monumento y tengo cuál es el mensaje que quiero transmitir y el mensaje tiene que estar vinculado con el público, ¿no? Porque claro, a un español tengo que contarle otra cosa de la Alhambra, por ejemplo, que a un alemán, ¿no? Porque un español, claro, la Alhambra forma parte de su ADN casi, ¿no? Porque lo ha hablado, aunque vive a 1000 kilómetros de la Alhambra, pero sabe qué es y ha escuchado mucho de esto y también lo puede situar en historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que llega a este público? Haber dicho, bueno, haciendo un resumen corto un poco, ¿no? De lo que es la interpretación, lo que hemos mencionado ya algunas veces, pero lo más importante en todo eso es la pasión, ¿no? Es que cuando yo voy no solamente de viaje, cuando yo me junto con gente, quiero juntarme con gente que son de buen rollo y que tienen una pasión por lo que hacen o que lo hacemos juntos. Por eso yo me junto con mis amigos para ir con la bici de montaña al monte, porque tenemos la misma pasión y me resulta muy fácil y muy agradable, ¿no? Juntarme con esa gente. Y por eso eso es también lo que es tan importante. Y también tu trabajo de guía es casi también un trabajo de actor en ese sentido, porque tu pasión también a veces no es tan real allí o algo así, tienes que fingirlo. Completamente no lo puedes. También allí hay técnicas y una de las cosas es lo que hemos hablado, ¿no? Y Yago sobre todo lo ha mencionado, ¿no? De tener cuidado de no quemarse y cuando tú, por ejemplo, tienes la misma cosa o la misma ruta que haces 1000 veces, yo creo, hay algunos ejemplos en la Alhambra, por ejemplo, lo digo esto porque como vivo en Granada, el monumento que más conozco, hay algunos guías locales que a mí me alucina con qué pasión todavía pueden hablar de la Alhambra después de ser 10 años un guía local allí. Y no sé cuántas miles de veces lo han hablado ya, pero vienen y esa pasión se transmite al público y es alucinante, ¿no? Una de las cosas,
para también mantener esa pasión y un poco esa frescura es en cada ruta que haces, en cada visita que haces, buscar una cosa nueva para ti, ¿no? Una cosa que quieres explorar, que quieres descubrir, ¿no? También eso, hace falta no solamente la curiosidad para tus clientes, la curiosidad para todo que hay alrededor, ¿no? Todo que te rodea. Es muy importante tener esa curiosidad, y esa curiosidad muchas veces viene o conlleva consigo, ¿no?, una pasión. Vale, yo ya por aquí he terminado más o menos con la técnica de interpretación. No sé, Yago, si tú quieres añadir algo. Vamos a ver un poco también. Pues muy poco que añadir. Muy poco que añadir, la verdad. Y ya el resto son ejemplos prácticos y que cada uno irá declinando todas estas herramientas en el contexto. Otra cosa que yo creo que es importante en la interpretación, y luego no sé si llegaremos a dar ejemplos, es que la interpretación, sobre todo en los recorridos de larga duración, pero es que vosotros tenéis una gran ventaja como guías con respecto a vuestros clientes, que es que ya más o menos vais a saber por dónde vais a pasar, lo que va a ocurrir, por lo que pensad que cada interpretación no es solamente para el aquí y ahora, sino es para construir esas potencialidades para que lo que va a ocurrir ya tenga un gancho para ser interpretado por el cliente y también para ti, para poder aprovechar de ese elemento. Yo no sé si vamos a pasar directamente a algunos ejemplos, pero para mí en el Camino de Santiago es muy evidente. Sí, ¿por qué no? Si no lo haces un poco así, voy a apagar y así que se te ve más grande y puedes hacerlo. Aunque también tenemos que decir, uno de los problemas, y lo que hemos mencionado, es que no conocemos el público tanto como nos gustaría porque no os vemos. Y eso es una cosa primordial, ¿no? Si alguien empieza a bostezar, tú sabes que tu interpretación no va donde tú quieres ir. Eso lo hace más estéril para nosotros, ¿no? Y también nosotros a lo mejor trabajamos con otro ámbito y entonces es un poco más complicado, ¿no? Nos cortamos casi dos de las cosas muy importantes, ¿no? Para decirlo eso de entrada, pero yo creo que al igual sirve un poco para ver cómo se puede utilizar. Sí, además es una dimensión muy física y además saber gestionar, por ejemplo, el juego de las miradas, es decir, en una interpretación no vas a mirar a una sola persona, intentas hacer que tus ojos ya vayan barriendo la totalidad del grupo, porque lo que quieres hacer es ir involucrando. Allá donde ves una persona, por ejemplo, que está desconectada, justamente en algún momento casi te diriges hacia él, sin necesidad que en ese momento sea un diálogo, pero claramente esa persona se tiene que sentir llamada, ¿no?, a prestar atención, porque es un efecto un poco de las ventanas rotas, ¿no? El hecho que si empieza uno a estar un poco más desconectado y aburrido, esa sensación se va a contagiar a todo el grupo. Entonces lo que tenemos que hacer, y claramente aquí es lo que vamos a perder. Simplemente para daros una idea, no tanto de una interpretación total global, yo voy a hacerla por trozos, pero os voy a dar 3 píldoras, por ejemplo, de cómo yo suelo, luego hemos hecho 1000 interpretaciones distintas, también nosotros para sobrevivir a nuestras interpretaciones, porque si no, si el primer día siempre haces la misma, a la cuarta ya no te lo crees ni tú, entonces vas cambiando. Pero una de las interpretaciones, una de las líneas justamente tenía la idea de crear una introducción y preparar el terreno para diferentes otras interpretaciones a lo largo del Camino de Santiago y luego llegar a una conclusión final, ¿no? Entonces, bueno, el primer día, bienvenidas a todas y todos, estamos aquí, esto no va a ser, voy a hacerlo mucho más directo porque tengo que simplificarlo, que si no ocuparía probablemente 25 minutos entre los varios. Aquí estoy haciendo como 4 interpretations juntas en una sola, ¿no? Entonces, esa introducción y bienvenido a lo que muchos pensarán que va a ser simplemente unas vacaciones, pero el Camino de Santiago os daréis cuenta que es mucho más. Primero, es una peregrinación.
hace ya más de 1000 años empezó a difundirse la voz de los restos del Santiago, del apóstol Santiago, habían llegado a la costa de Galicia y ahora están enterrados en la Catedral de Santiago. A partir de ese momento, cientos de miles de personas han empezado a recorrer desde sus casas, desde cualquier sitio de Europa, varios caminos para llegar a Santiago. Así que, bueno, lo que vamos a recorrer no es simplemente un simple itinerario, sino es un recorrido donde miles y cientos de miles de vidas han buscado un significado a ese camino. Y yo os invito a verlo así, a sentir también esa energía. No ha habido un solo día en estos últimos 1000 años en que no hubiese 1 o 1000 o 10.000 personas recorriendo el camino que nosotros haremos. Lo han hecho de 1000 formas, lo han hecho andando, lo han hecho con un caballo o un asno, y lo han hecho en bicicleta también en los últimos años. Así que os invito a ver lo que puede ser una peregrinación, pero para muchas personas también ha sido la excusa para viajar, para llegar lejos de casa, para tener una excusa donde la iglesia le apoyaba y un recorrido seguro simplemente por la curiosidad de explorar. Otras personas lo han hecho porque se buscaban a sí mismos, se buscaban otra persona que en su casa no podían encontrar. Y finalmente este recorrido ha dado lugar a algo que es mucho más que un simple camino de peregrinación. Veremos que este camino ha sido una ruta comercial, ha sido un recorrido de población y de asentamiento de varias ciudades y pueblos de España, y luego ha sido una línea militar de fortificación y de defensa, y una línea fundamental en la geopolítica de la Edad Media. Así que bueno, cuando llegaremos a Santiago, cada uno nos contará cuál ha sido su recorrido. Y luego, también para empezar a introducir otros elementos, siempre dejamos caer que, bueno, pasaremos a través de muchos sitios que se llaman, por ejemplo, Puente la Reina, Hospital de Órbigo. ¿Por qué? ¿Por qué este recorrido tendrá tantos nombres que hacen referencia a elementos estructurales y urbanísticos? Y una de las respuestas es que se dice que el Camino de Santiago justamente dio origen a uno de los famosos juegos que todos conocemos, el juego de la oca, justamente por la importancia que tenían todos estos elementos. Imaginad, por ejemplo, cada vez que veis un puente y que lo vamos a cruzar, ¿cuánto tiempo pasa otra vez antes de ver otro puente antiguo? Imaginad que durante todo ese camino vosotros en la Edad Media no podéis pasar al otro lado del río, y si necesitabais cruzar teníais que deshacer todo ese camino antes de poder pasar al otro lado. Por eso es tan fundamental y por eso los pueblos toman el nombre de elementos tan importante. Cada vez que veis una ciudad que se llama Hospital de algo, pues pensad en la función que podía tener para alguien que llevaba días, semanas andando bajo el frío y la lluvia, encontrar un sitio donde poderse cuidar también a nivel de salud. Y así ya te garantizas que para 11 días esas personas, cada vez que cruzan un puente, no simplemente están cruzando un puente, están cruzando un pequeño trozo de historia de España y lo meten en su propia experiencia. Ellos mismos también están aprovechando ese puente. Llego de verdad a lo último. Llegamos a Santiago, es la última cena, la despedida. Entonces es el momento un poco para volver a recoger todo esto. Y vamos recorriendo. Hemos visto que el Camino de Santiago es un camino de peregrinación, es una vía comercial, es una línea de defensa donde los templares habían puesto sus sedes para defender la Europa continental de la llegada del imperio árabe y musulmán. Pues bien, hay otra interpretación, otra historia. Siempre en la Edad Media, muchos peregrinos por las noches totalmente oscuras porque no había iluminación, pues podían ver perfectamente una línea más clara en el cielo. Esa línea justamente iba de este a oeste y parecía recorrer perfectamente la línea del Camino de Santiago, pues empezó a difundirse una creencia de que esa línea que ahora llamamos la Vía Láctea está producida por el polvo levantado por los miles de peregrinos que han recorrido durante siglos
este camino. Y bueno, no es solamente polvo de pies andando, sino también en los últimos años de bicicletas rodando por este camino. Así que a partir de hoy, que ahora volveréis a vuestras casas, cada vez que miráis el cielo, pues acordaros que un poquito de esas líneas también está hecha por vosotros, por el polvo que levantasteis en estos 11 días que habéis recorrido el Camino de Santiago. Y siempre habrá algo que os una entre vosotros como grupo y a este recorrido. Ya está. Gracias. Gracias, Iago. Ha sido mucho y normalmente no es tanto, ¿no? Ha sido claro, mucha información porque tenemos 11 días y bueno, eso, ¿sabes? Va poco a poco. Eso también hay que tenerlo. Claro, eso son cuatro o cinco interpretaciones distintas metidas en una sola, por eso se alarga tanto. Sí. No, un poco también para poner a la gente un poco allí. Yo he pensado un poco también en una interpretación y como ahora, no, ayer Cali lo dijo, el confinamiento me pilló aquí en Alemania y muchas veces hago la interpretación, ¿no?, para estadounidenses y no para españoles. Entonces también pensaba, bueno, una interpretación que utilizo para estadounidenses no vale mucho para españoles. ¿Por qué no lo hago algo que tiene mucho más que ver, ¿no?, con ese público ahora y dónde me encuentro yo, ¿no? Entonces pensaba, bueno, ¿podéis ver qué es esto? Pues vais a decir a lo mejor que es una patata, ¿no? Y es verdad, es una patata. Para vosotros a lo mejor también puede ser una tortilla, pero de dónde soy yo ahora, eso es mucho más que una patata. Eso es la garantía de llenarme la barriga y también es una cuenta de corriente y con un poco de suerte una cuenta de ahorros, ¿no? Porque donde estamos nosotros normalmente, en octubre, bueno, tenemos aquí una tierra que da muy poco y un clima que da menos todavía. Entonces, se recogen los últimos frutos de la tierra en octubre y luego la tierra se envuelve en un edredón pesado, mojado y frío de niebla. Y el sol apenas se levanta por la mañana y a las 4 de la tarde ya se pone otra vez. Y en estos veranos largos y fríos, no largos, bueno, estaban acompañándose, ¿no?, el frío y el hambre, porque no daba a la gente para comer para todo el invierno, que dura hasta marzo, hasta que se introdujo la patata, ¿no? Y la patata de repente era una cosa que daba comida a la gente y la gente podía comer. Era más, la patata es una cosa que dura y la podías almacenar. Entonces la gente lo metieron en el sótano y allí tenían su cuenta, digamos, corriente, y todos los días podían bajar durante todo el invierno y sacarse las patatas para comerse unas patatas todos los días, ¿no? Eso era un cambio importante. E incluso luego vino otra cosa, en años muy buenos, donde se cosechaban muchas patatas, lo que se sobraban se destilaba y se hizo un aguardiente, ¿no?, de esas patatas, y esto era un poco como tu cuenta de ahorros, porque esto nunca se estropeaba y lo tenías en tu casa y valía igual o que más que dinero. Y la gente de verdad pagaban entre ellos cosas con aguardiente, ¿no? Eso explica un poco, a lo mejor, porque en esta zona donde estamos, ¿no?, la patata tiene tanta importancia y hay 300 platos de patatas, ¿no?, diferentes tipos, ¿no?, de patatas, y también la gana de tomárselo con una cervecita y muchos chupitos de aguardiente. Bueno, gracias. Así que eso es un poco algo muy corto, pero un poco una imagen, ¿no? Allí he utilizado, ¿no?, la patata, que es muy tangible, incluso se puede ver. He hablado, ¿no?, de cosas, un poco el hambre, ¿no?, que es un concepto así, ¿no?, el invierno, que todo el mundo lo entiende un poco, ¿no?, y esto, ¿no? Entonces todo esto se junta un poco y se forma esta historia alrededor de esto. Yo otra cosa que quería decir, por ejemplo,
Sí, es cierto que está muy bien el tema de improvisar, lo hace mucho más natural, pero siempre hay que tener un poco en la cabeza cuál es el objetivo que vas a tener. Por ejemplo, otro ejemplo muy común en las interpretaciones, que es muy útil, es crear una relación con, como ya hemos dicho en parte, la cultura de origen de la persona y la experiencia que va a tener. Yo siempre me he dado cuenta que cuando entrábamos en el sector de la enología en general, que es tan importante en España, pues hablar de repente de la filóstera, como la plaga que mató todas las viñas en Europa, y con cliente norteamericano decirle que todo esto se pudo recuperar porque trajimos cepas de vida americana en la que se implantó, por ejemplo, todas aquellas tipos de vid que se habían guardado en los monasterios y las misiones en América Latina, pues de repente crea una vinculación entre su territorio de origen y una relación geográfica internacional de un elemento tan local como el vino español, que de repente, claro, enalza el propio producto, ya que sigue siendo local, pero de repente se planta en el escenario internacional y de la historia, y lo conecta directamente y les hace partícipes, porque sin sus, entre comillas, cepas de vida americana, no tendríamos vino ahora mismo tampoco en Europa, ¿no? Así que jugar también con esos elementos. Muy bien. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas y una pregunta de Gabriela que me gusta mucho porque ella pregunta, ¿no? Dice, como un guía de bici, ¿por dónde va el guía y cómo puedo hacer un poco todo esto, ¿no? Pues dependiendo del tipo de ciclismo primero que haces, es distinto, ¿no? Si vas solo, si vas acompañado, si vas por una ruta señalizada o no, allí influyen muchas cosas. Pero cuando estás en bici, normalmente tienes la posibilidad de hablar con uno. Mucho más ya es o peligroso o no se puede. Entonces, hacer una interpretación es más bien una interpretación mucho más improvisada, ¿no? Que una interpretación que lo tienes pensado. Pero en una ruta, en bici, con el grupo, en cualquier ruta y cualquier tipo de ruta, siempre hay momentos en que todo el grupo se junta y se para un momento, ¿no? O para tomar un café, o en el monte para retomar un poco, bueno, coger aire o algo así y descansar unos minutos, y esos son momentos muy buenos para también utilizarlo, hacer una interpretación, y allí es como cualquier guía, ¿no? Tiene que poner delante de ellos de una manera que todos pueden verte, etcétera, etcétera. Pero es que esos momentos son durante llevando en bici, hay una cosa en que es un poco diferente, y eso es un reto muy grande y es muy difícil, es en rutas urbanas, cuando el guía tiene que hablar con la gente, pero normalmente se ve que ellos paran mucho. Y ahí viene otra cosa, un poco lo que dijo Yago, ¿no? Que cuando él habló del Camino de Santiago y dice, esos son 4 o 5 interpretaciones, cada interpretación también tenía su sitio, ¿no? Y lo tenía ya pensado todo antes de meterse en el camino. Entonces, eso significa que una ruta, por ejemplo, urbana, también es hay que diseñar esa dramaturgia, ¿no? Pensar, ¿dónde me paro? También llegar, cuando haces una visita, no en bici, andando del Albaicín, lo mejor es que la gente nunca tiene la vista a la Alhambra, hasta que en el último momento. Porque eso es el momento de que la gente, ¿sabes? La vista que tienen, sobre todo, que cuando puede planear que está a la puesta del sol, o justo cuando se encienden las luces o algo así, es un momento mágico. Hay que pensar incluso, ¿no? Entonces, en esa dramaturgia y cómo lo consigo, qué cuento, cuándo, cómo, cuándo hago las paradas. Y en cualquier ruta también hay, incluso la ruta más técnica en bici de montaña, hay momentos donde por naturaleza tiene sentido de parar, o porque tienes que esperar a alguna gente, o tienes que juntar el grupo, o es una cosa que de repente hay una vista que
como dicen en inglés, ¿no? Es breathtaking, ¿no? Te quita el aliento, entonces tiene que parar, ¿no? Tiene que mirarlo. Y eso es, que lo dijo, ¿no? Es un poco hacer que la gente lo sienten, lo ven, porque a veces la gente no lo ven. Yo en muchas subidas hago que la gente paran, aunque no quieran. Pero digo, la vista que tienes es tan bonita y no estás en un coche que es, ¡boom!, pasado. Tú tienes tiempo y tómate el tiempo. Para, mira, porque es algo muy, muy, muy especial, muy bonito, ¿no? Y entonces pensarlo allí y también cuando más conoces una ruta, más fácil te resulta, ¿no? Y también saber dónde haces qué tipo de interpretación. Y además no deja de ser un producto y como todo producto, como cada empresa sabe, la puesta en escena del producto es fundamental. Ese es el concepto. Estamos constantemente hablando de una puesta en escena también y eso hay que cuidarla. Tu packaging de tu producto justamente es esa ruta que te desvela la Alhambra solamente en el último momento. Tiene la misma función de un packaging bonito que cuando por fin llegas a abrirlo te enseña el producto que has comprado de la manera más bonita y más atractiva posible. Al fin y al cabo también eso es lo que tenemos que estar tomando en cuenta constantemente en el diseño y en la implementación. Emilio pregunta por la opinión de rutas autoguiadas, ¿no? Bueno, obviamente la interpretación allí a lo mejor no tiene tanto, pero ojo, yo creo que en cierta manera también, ¿no? Sí. Porque una ruta autoguiada significa que tú tienes que preparar un roadbook, ¿no? Entonces eso es la descripción de la ruta y claro, aquí a la derecha, aquí a la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también tienes allí un poco el momento de decir, para en este mirador, por ejemplo, mira a la derecha, ¿no? Contempla, bueno, el llano que tienes por debajo de ti, o la ciudad, o mira hacia arriba y mirar las montañas. También se puede contar un poco, no tanto, pero puedes poner un poco esos puntos. Y yo creo también es un poco donde cambia la calidad entre un viaje autoguiado normal, corriente, y uno muy buen desarrollado. También hay hoy en día algunos apps de navegación que incluso permiten añadir un poco puntos así. Entonces tú llegas a un punto y te cuenta un poco, ¿no?, lo que hay allí. Esto lo hace muy bien. Además, hablando un poco eso de... es un mercado grande, por eso también es un mercado muy interesante, ¿no? Y allí se toca también un mercado de gente que quieren ir mucho más independiente. Yo me acuerdo que yo tenía una cliente que dijo, es que yo no sé cómo tú aguantas las cenas, es que un grupo así, todo el mundo, eso no lo aguanto. Yo sé, el próximo viaje que hago va a ser autoguiado. Y claro, para esa gente es justo lo bueno, y a nosotros nos interesa también, ¿no? Sí, Nos interesa porque, claro, también, bueno, es un poco promoción para el cicloturismo, se conectan ellos casi a veces más que con un guía, porque tienen que conectarse con la región, ¿no? Preguntan los hoteleros dónde encuentro esto, cómo llegó así, y todo eso, y entonces es una cosa muy bonita y muy importante. Otro elemento bastante común e importante es que muchísimas empresas, tanto en self-guided como en visita guiada, proponen, ya que sobre todo hay ciertos mercados que reservan esas actividades con muchísima antelación, con 6, 8 meses de antelación, por lo que le proponen material cultural, libros, películas y elementos que ayudan también al cliente ya a entrar en ese entorno cultural. Claro, películas y libros relacionados con el destino y el itinerario. Esa también es una buena técnica para que cuando llega el cliente ya un poco tenga alguna referencia. Es también peligroso porque luego te llega y parece que sabe más que tú y que toda la gente local de ese itinerario, pero bueno, también es otra herramienta. Sobre la pregunta de las bicicletas, pues... Yago, antes de entrar a otra pregunta, sí me gustaría apuntar también con lo que comenta Emilio, porque bueno, yo creo que también su pregunta va un poquito, yo creo que es un poquito más abierta, no solo en relación a lo que tiene que ver con la interpretación, ¿no?
Claro, en el tema de las rutas autoguiadas, nuestra experiencia nos ha hecho ver que es algo que depende muchísimo del tipo de ciclismo, por un lado, y del mercado del que estemos hablando. Por ejemplo, en Andalucía hemos visto que eso funciona con el mercado holandés y belga. Hay alguna agencia granadina, Otros Caminos, por ejemplo, que la ofrece basándose, sobre todo han hecho un trabajo fantástico basándola sobre el legado andalusí, ¿no? Como uno de los pilares. Pero porque es un tipo, o sea, digamos, satisfacen a un tipo de demanda que es un tipo de viajero que es muy independiente, de cierta edad, que busca una forma de viajar en concreto, ¿no? Luego, por otro lado, en ciclismo de montaña, eso pues, está funcionando en España con el mercado español. O sea, los españoles tenemos una tendencia, no voy a decir igual a cero, sino casi negativa, a contratar los servicios de un guía en tema de bicicleta. O sea, yo debo ser de los poquitos que hacen eso, ¿no? O sea, yo sí contrato tours y cada vez que he contratado un tour en España y fuera de España, siempre me han dicho que soy el primer español que ven. Años después, cuando le pregunto, me dicen que sigo siendo el único español que han visto. Sin embargo, hay productos como el que tenemos aquí en Granada, con iniciativas como Pedales de Granada. Hay algunos otros, además, productos que, digamos, como han funcionado, se han franquiciado y que sí están funcionando muy bien en ese formato autoguiado con el apoyo externo que plantea Emilio. Pero te digo, eso funciona muy bien para españoles, para ciclismo de montaña. No funciona, porque además el español pues sí entiende el valor añadido de que le lleven la maleta, de que tengan el hotel concertado y ese tipo de cosas y que le den el recorrido, pero el español tiene poca disposición a entender el valor que le aporta un guía. Bueno, eso es un reto, aprovecho para decirlo, es una cosa que tenía para las conclusiones, pero bueno, ese es un gran reto que tenemos para trabajar con la demanda española. La demanda española de servicios guiados es muy difícil porque no estamos enseñados, no estamos entrenados a ello. Y aquí es donde sí conecta con el tema de la interpretación. Yo creo que la interpretación puede ser el canal, el vínculo, la herramienta para poder enganchar a los españoles con este tipo de servicios. Y ya que estábamos hablando de interpretación, sí me gustaría poner sobre la mesa un elemento que creo que puede ser muy útil para los que trabajáis aquí en Granada y en Andalucía, y es que se relaciona con algo que conecta con todo el mundo, que es la comida, ¿no? Habéis visto cuando Phil enseñó una patata, rápidamente hemos conectado todos, porque es lo que nos ha mostrado en pantalla, es un elemento que tiene y crea no solo una imagen, sino una amplísima red de conexiones neuronales en nuestras cabezas, en las de todos. Por lo tanto, a partir de ahí, de un elemento tan sencillo, ha sido capaz de conectar cualquier concepto porque conecta con cosas que ya están en nuestro interior. Entonces, aquí en Andalucía tenemos un tema que, bueno, imagino que, por ejemplo, en Granada, ¿no? En un Carmen de Granada, en un jardín nazarí, que son jardines productivos, son jardines comestibles, ¿no? En un jardín comestible nos vamos a encontrar unos dátiles, nos podemos encontrar unos higos, unas almendras, unos limones, unas naranjas, unas nueces, podemos encontrar un olivo con aceite, puede haber un laurel, puede haber un granado. Fijaros que son todos elementos de facilísima conservación. O sea, son todos alimentos que duran a lo largo del año y que nos pueden proporcionar, un jardín puede proporcionar las calorías que necesita una familia para vivir. O sea que casi con el agua de lluvia, con un impluvium, podríamos ser autosuficientes sin salir de nuestro Carmen, si es lo suficientemente grande, ¿no? A ti, Yago, te propongo, ya que estás metido en esa aventura, que a ver si puedes hacer el experimento si nos vuelven a confinar, ¿no? Bien. Pero eso es relacionable con toda la cultura gastronómica de todo el entorno mediterráneo, es relacionable con el hecho de que no se coma cerdo por las culturas musulmanas y judías, porque en un entorno donde se produce esto no es rentable criar cerdos, que comen lo mismo que nosotros. O sea, es una pérdida de tiempo, ¿no? Sin embargo, donde vive Philip, que puede haber una época del año que se producen muchísimas patatas y otra época del año donde no se produce nada, pues necesita engordar un cerdo cuando hay muchas patatas para comértelo a él cuando no hay ninguna.
Entonces, eso condiciona, por ejemplo, pues bueno, por las costumbres, ¿no?, alimentarias de distintos territorios, y es muy fácil conectarlo con casi cualquier persona, ¿no? Entonces, aquí os dejo sobre la mesa, además es una cosa que luego pues también fácilmente en el bolsillo podéis echar varios de estos elementos y sacarlos a colación en cualquier momento en forma de merendilla, ¿no? Claro, y además casi que recorremos esa pirámide, porque en el principio tenemos tan poco cerdo, porque justamente es un animal que entra en conflicto con nuestras necesidades alimenticias, pero luego se superponen razones políticas y culturales que el cerdo sirve para delatar al falso converso. Entonces se va a introducir dentro de la cultura española, sobre todo en los territorios que más habían tenido tradición musulmana, para delatar a aquellos judíos y musulmanes no realmente conversos y que seguían aborreciendo el uso de ese tipo de alimento, por lo que justamente la interpretación puede ir creciendo luego a lo largo de un itinerario. Yago, ¿me estás diciendo acaso que Trebel está lleno de falsos cristianos? Yo no lo he dicho. Digo, tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, Las tradiciones que hay de la Alpujarra, de la matanza que se hace en un espacio público, están relacionados con lo que nos está comentando Yago, que de nuevo pues nos da muchos elementos también chulos, ¿no?, para la interpretación. Seguimos, si queréis, con las preguntas. Sí, había otra pregunta sobre las que se suelen llamar en inglés pair bikes, bicis extra. Sí que se suelen llevar, vamos a ver, siempre que hay una ruta de varios días, lo más interesante y lo que habrá que estudiar en detalle es esa caja que normalmente está dentro de la furgoneta con partes de repuesto, con piezas de repuesto. Por supuesto, tienen que ser piezas de repuesto que tú vas a poder cambiar con facilidad. Tienen que ser la cadena, tienen que ser sillines, tienen que ser pedales, tienen que ser los pads de los frenos. Ya un movimiento central es algo mucho más complicado de cambiar sobre la marcha. Si ¿sí? Puedo intervenir allí, también vale la pena, porque si tú te encuentras en Bulgaria y tu eje pedalier se va al carajo y te dicen, bueno, sí, lo podemos pedir, pero va a tardar una semana, que claro, cuando tú tienes esos repuestos contigo y tú no lo puedes cambiar, pero el chico en una tienda de bici lo puede hacer fácilmente, también tiene su sentido, ¿no? Claro, sí, a eso iba. Y luego hay otras partes que, por ejemplo, al ser mucho más complejas, normalmente lo que se llevan son bicis extras en algunos casos directamente porque si el cliente ha tenido un accidente y ha partido el cuadro, ha pasado, o tenemos una grieta en el cuadro y ya no lo podemos utilizar. Y otras veces es para hacer un cambio mucho más rápido de justamente partes de este tipo. Vamos a cambiar directamente el cuadro, tenemos dos medidas que sabemos que más o menos nos pueden funcionar para casi cubrir, aunque no optimizando, toda la gama de bicicletas que tenemos en Tour, y gracias a esta una o dos bicicletas de repuesto que tenemos, pues normalmente podemos cubrir la necesidad de todo el grupo, por lo menos durante los días que necesitamos para arreglar su propia bicicleta al cliente. Hay más preguntas, ¿no? Sí, estoy ahora, Emilio está preguntando, ¿consideráis que la interpretación... Bueno, siempre como digo, ¿no? La respuesta correcta española es sí, pero no, ¿no? Es un poco, yo creo, la interpretación como en el turismo activo todavía se hace muy poco, ¿no? Es un valor añadido tremendo, ¿no? Y también, no tanto desde un punto de vista de empresario, porque eso quieren bajar los gastos, ¿no? Pero también de un punto de vista de guía, digo, si yo tengo esa capacidad, yo creo también que me lo pagan, ¿no? Entonces, claro, normalmente, si tú tienes un guía muy preparado en ese sentido y todo eso, seguro que te va a pedir más pago que un guía que dice, bueno, yo sé salir en bici y arreglar un pinchazo, ¿no? Normalmente suele incrementar también por esto, ¿no? El precio. También muchas veces porque empieza a incluir más cosas. Hay alguna, bueno,
desde autoguiado a todo incluido hay algo entre medio, ¿no? Donde el guía a lo mejor lleva a la gente y no hay cenas incluidas, ¿no? O casi nada y muy poca cosa. Allí también hay tanto, ¿no? Pero cuando lo haces, yo creo es un punto de venta muy importante, ¿no? También lo diriges claramente un poco a un público que a lo mejor está interesado no solamente en la bici, entonces también puedes pillar un poco gente que tienen un interés, digamos, más cultural que de la bici, y cuando puedes juntar lo de la bici de su manera, ya es más interesante, ¿no? Yo creo debería ser así. Y vuelvo un poco a lo que ha dicho Cali antes, que los españoles cojan muy pocos guías, es porque tampoco han tenido una experiencia, que un guía les ha abierto a lo mejor, ¿no?, una visión completamente nueva de un sitio. Incluso puede pasar en tu propia casa. Tú, cuando tienes un muy buen guía, te lleva a tu propia casa y te cuenta una cosa y dices, jolín, esto nunca lo he sabido, ¿no? Entonces, eso es, y yo creo que también puede ser un poco cuando la gente empieza a decir, es más que solamente bici, porque yo sé que es una experiencia, digamos, más completa, más redonda. Perdón, ambulancia por Gran Vía. Otra cuestión, reconectando los dos elementos. Primero, yo creo que las rutas autoguiadas también son un muy buen recurso siempre para encontrar, hacer que todas las tipologías de turistas puedan conocer. Yo soy el primero en considerar que la presencia de un guía es un valor añadido increíble, si no, no habría montado una empresa de guías de patrimonio, básicamente. Pero aún así, por ejemplo, en muchos grupos de amigos que van a hacer unos días de vacaciones, pues a veces su percepción es como que el guía sería un elemento intrusivo dentro de esa dinámica ya de grupo de hace 20 años que se conocen y quieren esa intimidad, ¿no? Entonces, bueno, también tiene su sentido, es lo que quería decir. Y luego, sobre el otro punto, no confundamos el concepto de interpretación con la labor de intérprete de patrimonio. Yo soy guía oficial también, y cuando vamos en un destino, en un lugar donde hace falta una labor de guía de patrimonio para interpretación de patrimonio público, ahí se contrata un guía de patrimonio. Otra cosa que sí que puede ser y que viene a colación de lo que estabas diciendo es que si uno de los guías que están en el itinerario es además intérprete de patrimonio, pues esto va a suponer para la empresa un ahorro, porque en algunos casos puede realizar esa labor también desde un punto de vista legal, y en el mismo momento que tú estás suponiendo un ahorro a tu empresa, está claro que tu poder contractual aumenta. Ahí estamos dentro de la capacidad luego individual de saber valorizar los diferentes recursos que uno tiene. Si tú dices, mira, en 11 días te vas a ahorrar 3 visitas guiadas, porque yo me conozco perfectamente el itinerario, los recursos históricos, lo voy a hacer yo, pues en lugar de costarte 600 euros más para esos trabajos, pues a lo mejor me subes a mí el sueldo de 20 o 30 euros al día, que viene bien a ambos, ¿no? Bien, Chus, de Rutas Pangea, nos dice que sí hay cliente español que demanda estos productos y que ellos le repiten cada año. Claro, se lo han llevado todo. Casi me atrevo a decir. Pero eso también es lo interesante. Sí me gustaría, porque también dice repiten, pero no repiten las mismas rutas, ¿no? Entonces me imagino que tenéis muchas rutas y ¿qué tipo de cliente tenéis? Bueno, ¿qué tipo de cicloturismo hacéis vosotros? Hombre, eso es una cosa que está bien que lo apunte, porque volvemos a lo mismo. Claro, cualquier afirmación que hagamos en materia de cicloturismo generalizando es un error. O sea, si la afirmación que yo he hecho vale sobre todo para ciclismo de montaña, vale para ciclismo deportivo de carretera, pero sin embargo, como bien apunta Chus, pues sí hay cierto, aunque
yo insisto en que creo que hay un nicho de demanda bastante pequeño hoy por hoy en ciclismo recreativo, ¿no? Alguien que pueda hacer, bueno, pues tipo Camino de Santiago con un ciclismo más tranquilo y más con un componente turístico mayor, no tan deportivo, ¿no? Pero claro, es que volvemos a lo mismo. Cada vez que mencionamos algo cambia tanto en función del microsegmento dentro del cicloturismo que hablamos que es difícil hacer afirmaciones genéricas, ¿no? Sí, efectivamente, Chut dice que la gente repite, pero no repite la misma ruta. Hombre, si os asomáis a Rutas Pangea, que son un referente a nivel nacional, además es de los que nos encontramos en todas las ferias, pues veis que tienen un catálogo amplísimo y siempre en expansión, ¿no? La verdad que son un referente. Yo, ya que estamos cerrando, creo que es importante sobre el tema específico del guía decir dos cosas, si me dejáis un minuto solamente, porque los tengo en la boca desde ayer y quería decirlo. Una de las cuestiones que simplemente os lo recomiendo como herramienta y como cosa a tener en mente, para mí es la regla del último 10%. Significa que normalmente en el último 10% de nuestras actividades, de nuestras rutas, de nuestros días, tendemos a bajar el nivel de atención. Y ahí es cuando, en la mayoría de los casos, ocurren los problemas. Nosotros tenemos que tener la capacidad también de mantener nuestra atención muy activa en el último día de ruta. Yo creo que Philip lo dirá, cuántos de los accidentes ocurren en el último kilómetro antes de llegar al hotel, ¿no? ¿Cuántos de las críticas que te llegan como guía han ocurrido en los últimos 2 días de un itinerario de 2 semanas? Ese es un elemento a tener totalmente, porque es natural, ya te estás relajando, ya has visto que ha ido todo bien y el último día es un elemento, es un día más importante casi que cualquier otro. La experiencia de salida es ese momento que en muchos casos determinará el recuerdo que va a tener el cliente de toda la experiencia que ha vivido. Y además, es el momento en que tú realmente le has vendido ese retorno que es tan importante para las empresas. Si esa persona sale con una experiencia de salida increíble, no solamente va a volver él, sino va a contarlo a otras personas y va a venderte en redes sociales, en sus canales de comunicación. Por lo que yo de verdad, otra vez, ese último día que sea el momento en que desde un punto de vista logístico concentráis unos recursos también económicos de una buena cena, un buen hotel y a nivel humano y a nivel cognitivo pues que sigáis con la máxima atención y que recomendáis esa atención también al cliente que normalmente se suele distraer y suele poder tener accidentes o malas experiencias. Sí, de que está hablando Iago, ¿no? Es como la norma, la primera norma, ¿no? de viajes de experiencia, ¿no? Que dicen la experiencia de entrada, que es igual de importante, y la experiencia de salida. Es cuando más hay que fijarse. Y por ejemplo, lo que mencioné un poco antes, ¿no? Es el momento cuando te encuentras con los clientes y le das la bici, ¿no? Eso es más o menos la experiencia de entrada muchas veces en el cicloturismo, donde ya ganas toda la confianza de la gente y también preparas el campo para los días que vienen o las horas que vienen delante, ¿no? Y allí si esto te va mal, lo vas a pasar todo el resto del viaje o del servicio intentando hacerlo bien, ¿no? Y lo mismo pasa un poco, la gente puede tener la mejor experiencia todo el rato y al final, como lo dijo, ¿no? Se van con mal sabor en la boca y eso no es. Pero por eso, entonces, fijarse, ¿no? En esos 2 puntos, en el medio también es muy importante, pero eso es también un poco como la interpretation, ¿no? Una buena interpretación tiene una buena entrada y muchas veces que lo olvidan la gente, una buena salida. Tiene que tener una última frase que lo resume o que lo hace, ¿no? Iago dijo, no, luego cuando estamos en Santiago hablaremos de esto. Es una muy buena frase para terminar, ¿no? Es que ya lo cierra e incluso hace algo que junta al grupo, incluso, ¿no? Entonces ya lo tienes muy bien entrado, ¿no? Eso es una de las cosas
que allí va igual, ¿no? Entonces, Y ese momento en que nosotros ya recogemos la bicicleta, se la quitamos al cliente, esa bicicleta que ha sido para él su compañera de viaje durante 11 días, y en ese momento para nosotros otra vez es un cacharro para almacenar, pues en ese momento tener también esa sensibilidad de no transformar ese elemento que para él ha sido tan importante en un mero objeto que almacenamos encima de una furgoneta y bueno, ya será de otro. No tiene que aparecer ese otro en la visión del cliente. Para él esa ha sido su bicicleta, explotará cuando termine el viaje porque ya no puede ser de nadie más, ¿no? Y nosotros tenemos que cuidar también de esa sensación de salida, de que ha sido algo único y que no se va a repetir. No ha sido simplemente un mero trámite laboral para nosotros y aquí hemos llegado al final y ya habrá otros que vendrán mañana. Bueno, y lo último, de verdad, hemos puesto muchas pegas, hemos hablado de muchas dificultades, hemos complicado muchísimo, pero lo más importante, es un trabajo precioso. Yo esto necesito decirlo, porque es un trabajo que a mí me ha dado muchísimo, es un trabajo que yo, aunque haya montado una empresa, sigo esperando esos momentos en verano en que todavía me puedo recortar 1 o 2 rutas que hago guiando, y yo creo que es una experiencia de vida, es un sector laboral fantástico. Así que para aquellos que todavía no lo habéis descubierto, que os metéis en un buen berenjenal, pero es un berenjenal precioso. Sí. Bueno, a mí me gustaría, antes de despedirnos, ya estamos pasados de tiempo, pero bueno, que se tenga que ir, luego lo podrá ver si quiere. Sí me gustaría repasar algunas ideas que han ido saliendo y que creo que son relevantes, ¿no? Primero, bueno, ayer veíamos decir cómo se forma un guía, dónde, qué papeles hacen falta, ¿no? Eso ya lo comentamos, que existe un certificado de profesionalidad, que existen ciclos formativos, que se puede aprender en la universidad, pero sobre todo yo los grandes guías que conozco se han formado con la experiencia. Y luego una cosa que vosotros habéis puesto de manifiesto, ¿no? Y de forma intrínseca, las grandes empresas forman a sus guías. Entonces no es que alguien pueda llegar en blanco, a cero, o sea, tiene que tener nociones, obviamente, pero yo soy conocedor de, pues digamos, de los protocolos internos, ¿no? Hoy lo hablábamos también antes de empezar con Philip, ¿no? Los protocolos que tiene Experience Plus y que tienen otros operadores y la verdad que, bueno, fruto de la experiencia de años y de años han ido formando unos manuales que la verdad constituyen una referencia fundamental, ¿no? Hemos visto la importancia y lo fundamental que es la seguridad, porque hoy hemos estado hablando sobre todo de alimentar el espíritu, de alimentar el gusto, de alimentar el cuerpo, pero nunca podemos perder de vista el tema de la seguridad, ¿no? Si las cosas no funcionan a nivel de seguridad, nada funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que anteponerla a muchas cosas. Sobre todo hay situaciones de más riesgo, ¿no? Una bajada en ciclismo de carretera puede suponer un problema y la gente está ávida a veces de sensaciones, o en ciclismo de montaña también, pero hay que tener siempre muy claro que hay que priorizar la seguridad y tener planes B, planes de evacuación, bueno, formas de solucionar posibles problemas. Hemos hablado también sobre la demanda, ¿no? Y bueno, cómo distintos países, distintas nacionalidades son proclives a distintos tipos de servicios. Bien, si echamos un vistazo, por ejemplo, al tejido empresarial que hay en Granada en relación a la bicicleta, tenemos algunas empresas locales a los que, digamos, funcionan de una forma más intensa, trabajan con mercado nacional en formato autoguiado. Y el resto, si hablamos de empresas que ofrecen ruta guiada de montaña, pues tenemos unos ingleses, otros ingleses, otros ingleses, otros ingleses. En Alpujarra, en Monachil, tenemos un superoperador en Alhama de Granada, Cycling Country, son una empresa de referencia también, pero también son de fuera. Pero no solo son ellos de fuera, su clientela es de fuera. Entonces, otros caminos que ofrece otro tipo de turismo en bicicleta más cultural, más relajado, su clientela también es extranjera.
El gran mercado de esto está en el extranjero. Y como bien han apuntado en estos días, para poder acceder a ello no solo necesitamos un nivel de idioma, que es fundamental, sino que necesitamos cierta impregnación cultural. Hay que comprender a otra gente. Otras culturas comen a otra hora, cenan a otra hora, no los podemos hacer una inmersión a la española porque los matamos directamente, ¿no? Tienen otras culturas de desayuno, hay cosas que entienden y cosas que no entienden. Y la única forma es, para empatizar y ponerse en su pellejo, es haber estado en su contexto. O sea, hay que viajar. Hay que salir fuera, lo apuntaba Philip, ¿no? Salir, ir a conocer, eso es absolutamente fundamental. Veis que hemos dedicado muchísimo tiempo y muchísimo recursos al tema de la interpretación. Bien, la interpretación entendemos que es absolutamente fundamental para crear experiencias con un valor añadido realmente significativo, ¿no? Y dentro de eso, pues fijaros cómo es fundamental conectar con el imaginario de las personas. O sea, si nosotros no nos paramos a entender quién es nuestro cliente, no nos paramos a saber qué sabe, es muy difícil que podamos crear discursos que conecten con ellos, ¿no? O sea, mi padre ha sido profesor en la universidad toda su vida y él siempre comentaba que tuvo un problemón porque él ha utilizado referencias bíblicas, dado que en España había una educación católica muy intensa en la escuela, hasta que un año pues sus alumnos empezaron a poner caras raras. Todas las conexiones, ¿no?, con las que él establecía su enseñanza habían dejado de ser válidas porque la juventud ya no había tenido esa enseñanza religiosa. Entonces se había producido una desconexión y tuvo que buscar todo un rango nuevo de elementos con los que conectar, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Nos lo comentaba Philip con sus clientes chinos, ¿no?, y el señor colgado de un árbol, ¿no? Bueno, pues evidentemente es absolutamente fundamental buscar esos elementos. En eso, y Yago ha apuntado un elemento estupendo para basarnos también en temas de interpretación cuando viajamos, es aprovechar y conocer la toponimia. Los lugares, los nombres de los lugares hablan muchísimo, nos dicen muchísimas cosas, ¿no? Y entonces el poder aprovecharlos cuando estamos en el lugar va a facilitar también a que haya conexiones estupendas, ¿no? Y nos pueden dar muchísimos instrumentos, ¿no?, a la hora de establecer esa interpretación, ¿no? Otro tema también fundamental que ha salido es el de la psicología, ¿no? Aquí hay que ser psicólogo, ya lo he apuntado ayer, incluso psiquiatra a veces, ¿no? Y la psicología no solo se aplica a la psicología de los individuos, de los cuales hemos hablado mucho, pero también en la psicología grupal, ¿no? Cuando se estudia el tema de ser guía turístico en sentido genérico, no específico de ningún tipo, ¿no? No aplicado necesariamente a bicicleta, sino un guía turístico, tiene muchos temas sobre cómo gestionar la psicología de los grupos, ¿no? En los grupos, en ciclismo se dice, ¿no?, que está el guía y el rapidillo. Siempre hay alguien que está pegado a rueda del guía, ¿no?, que es como el machillo alfa, ¿no?, del grupo. Ese a veces establece además un cortafuego, impone una barrera que impide al guía ver lo que está ocurriendo detrás. Y nunca nos podemos olvidar del último, del más débil, porque el ritmo del grupo es el del más débil, no el del más rápido, o por lo menos eso debe ser, ¿no? Entonces, a veces se corre peligro de no verle. Ahí eso apuntaba con lo que decía Gabriela, ¿no?, de decir, ir delante o detrás. Bueno, nosotros cuando enseñamos cosas de estas recomendamos a veces en un grupo siempre al menos un ratito ir detrás para poder ver lo que está pasando, lo que normalmente no ves, porque si no puede que esté una semana entera absolutamente ciego de que hay alguien que se está matando por intentar mantener el ritmo del grupo y a lo mejor no está a nivel, ¿no? Y es imposible verlo si no pasa un ratito detrás a veces, ¿no? Entonces la psicología grupal es una cosa también que tenéis que trabajar mucho. Fíjate, Emilio me apunta, a ver que lo lea, que está pequeñito. Es que más bien hablamos de eso en el curso anterior de destino, ¿no? Sí. El papel que tienen los alojamientos turísticos en esa dinámica. Bueno, en eso es fundamental. Yo cuando he viajado en bici, cuando enseñamos cosas de estas, por ejemplo, en la alimentación, bueno, el hecho de que pueda guardar las bicis y la gente viaja con su bici es fundamental, ¿no?
Pero la alimentación, la gente que monta en bicicleta, no puede faltar un plátano a la vista, ¿no? De hecho, tenemos en Granada, hay un bar en Láchar, que se ha hecho muy popular entre los ciclistas, porque no solo ha puesto aparcabicis para los carreteros, como le llamamos, los ciclistas de carretera, sino que con el café te da un plátano de tapa. Se ha conectado con el ciclista, ¿no? Eso es lo que desea. Un plátano es muy rico en potasio, en magnesio, y es un alimento fundamental para el ciclista, ¿no? Entonces, bueno, a veces nosotros que ayudamos a que ocurran este tipo de viajes aquí, ayudamos a la agencia, hay que enseñarles a los alojamientos y a veces suplirles, ¿no? A veces, si su desayuno es muy simple, el propio guía tiene que llevar una cestita con elementos complementarios, ¿no? Y ya por último, para terminar, os voy a dejar el gran consejo que os puedo dar a todos los que queréis dedicar con esto. Si queréis ser buenos guías de cicloturismo, compradlo, sed clientes. Iros a dar una vuelta por Europa, cuando menos, y pagar un tour de esto, porque lo que vais a aprender, lo dijo Philip ayer, ¿no? Lo que vais a aprender no está en un libro. Primero, en el momento en que lo elijáis. O sea, tenéis que elegir dónde vais a gastar vuestro dinero. Eso va a hacer que seáis muy selectivos. Vais a mirar muchísimas empresas antes de decidiros. Además, aquí que miramos bien por la pesetilla, con más razón. Vais a ver quién más participa en eso, cómo lo han comprado, dónde lo han encontrado. Y vais a recibir en vuestras carnes todos los beneficios y todos los déficits. Porque también podréis identificar cosas que faltan y automáticamente lo apuntaréis para en vuestra lista de los debe haber, ¿no? Cuando desarrolléis vuestra actividad. Entonces, de verdad, ese es el mejor consejo que podemos daros, que salgáis, que viajéis y que lo compréis. Bueno, no sé si queréis apuntar alguna cosita más. Vamos, bueno, muy pasados de tiempo. Yo poquísimo más. El tema de la toponimia, además, es que la tenemos tan fácil en Andalucía, en la provincia de Granada. Es prácticamente una descripción de infinitos relatos que podemos hacer. Yo siempre lo digo, cuando me meto en una ruta por la provincia de Granada, le digo a todo el mundo, mirad, es muy fácil. Estamos en el Señor de los Anillos y la única cosa que hay que hacer es cambiar el nombre de los pueblos en esdrújulas. Alendil, Lanzaron, y ya nos metemos totalmente en el Señor de los Anillos porque los nombres son absolutamente perfectos. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo. Además que todo el mundo ha participado mucho y ha estado atento y todavía contamos con más de 40 personas después de 12 horas de chapa. Así que... De dar pedales desde la silla, sí. También quiero aprovechar esto, ¿no? Para darle las gracias a todos los participantes que nos han aguantado tanto rato y sin el retroalimento que tenemos nosotros, sabiendo si lo hemos hecho bien o interesante para ellos, aunque ha sido por pantalla, muy gratificante. Pero no, de este año, que no he ganado dinero, casi no me importa tanto, que más eso de menos es trabajar y ver gente realmente, ¿no? Entonces, espero que pronto tendremos la oportunidad de vernos y en persona y hacer algo así, e incluso, ¿no? Coger la bici y dar una vuelta o lo que sea. Muchas gracias por todo. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Y por supuesto, gracias al Patronato Provincial de Turismo, que la verdad que yo creo que merecen mucho la pena, y utilizar fondos para invertir en formación es algo básico. Sin esto, difusión y formación no podríamos llegar muchas veces donde hemos llegado todos con nuestros proyectos. Así que muchas gracias. Vale, una última cosita. Apuntaban algunos compañeros sobre la posibilidad de conectarse entre sí. Evidentemente, por protección de datos, yo no puedo distribuir vuestros datos de uno a otro, pero si queréis, los que estéis interesados en compartir vuestro contacto, me hacéis llegar un correo y organizamos una lista donde podemos compartir aquellos contactos de los que queráis, ¿no? Podemos decir un poquito vuestro correo, vuestro teléfono, si queréis compartirlo, y un poco a qué dedicáis. Entonces, los que estéis interesados, nos mandáis un correo y nosotros organizamos esa lista. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos. Esperemos vernos en carne y hueso pronto,
Y el año que viene, bueno, pues estamos ya trabajando a ver cómo evolucionamos esta primera formación sobre cicloturismo, que esperemos que tenga una bicicleta a mano en la próxima edición. Lo dicho, hasta pronto. Hasta luego. Adiós a todo el mundo. Adiós. Adiós.